Bienvenido a Umbrella Legacy. Thanatos, una de las BOW más fuertes desarrolladas dentro del programa Tyrant de Umbrella, fue un prototipo único que obtuvo su nombre en base al dios griego de la muerte no violenta. Su origen se remonta a mediados de 1998, luego de que Umbrella decidiera iniciar con la producción en masa del modelo del Tyrant T-103. En este punto, Greg Mueller, un virólogo e investigador de Umbrella, iniciaba en simultáneo con el desarrollo del prototipo de Thanatos en los laboratorios de la compañía en la Universidad de Raccoon City, lugar en donde también trabajaba como docente. Al ser Thanatos el siguiente paso en el desarrollo del proyecto Tyrant, Umbrella quiso clonarlo y producirlo en masa tan pronto Mueller terminara con el desarrollo del proyecto, cosa que lo disgustó e hizo que comenzara a trabajar en contra de la compañía. Luego, y con ayuda del Dr. Peter Jenkins, otro profesor de la Universidad de Raccoon City, desarrollaron una vacuna para el virus T, a la que denominó como Daylight, la cual representaba una amenaza directa a todo el proyecto del virus T de Umbrella, la cual, al enterarse de esto, emitió una orden secreta para asesinar a Mueller y recuperar una muestra de sangre de Thanatos para clonarlo. Consciente de las intenciones de Umbrella, Mueller liberó a Thanatos la madrugada del 1 de octubre de 1998, esperando recopilar datos de batalla mientras acababa con cualquier intruso. El proceso de creación de Thanatos empezó tomando como base la información obtenida de los Tyrants anteriores, buscando perfeccionar cada falencia que presentaban, y al igual que con estos, su creación partió de un ser humano el cual fue infectado por vía primaria con la cepa Epsilon del virus T, mutando de manera controlada en un Tyrant y siendo sometido posteriormente a varias cirugías de refuerzo. Thanatos poseía atributos como fuerza, velocidad, agilidad y vitalidad sobrehumanas, siendo prácticamente inmune a cualquier tipo de ataque por arma de fuego. Sus dos manos aumentaron de tamaño y desarrollaron garras que eran más pequeñas en comparación a las de los modelos anteriores, pero que le servían igualmente para golpear o apuñalar a sus objetivos. También, y al igual que los modelos previos T-001 y T-002, su sistema cardiovascular fue mejorado al implantarle dos grandes corazones de animal, los cuales, aunque estaban expuestos, fueron protegidos por una coraza metálica, saliéndoles también venas o arterias expuestas que se distribuían por varias partes de su cuerpo y algunas como pequeños tentáculos. Finalmente, sus genitales no fueron extirpados, lo que hacía que produjera testosterona y fuera mucho más agresivo en comparación a los modelos anteriores. Para cerca de las 5:35 de la mañana del 1 de octubre, un equipo de la VCS del cual formaba parte Nikolai Zinoviev llegó a la Universidad de Raccoon City cumpliendo con la Operación Z del Emperador, la cual buscaba asesinar a Mueller, eliminar evidencia de Umbrella en la universidad, y recuperar a Thanatos o por lo menos una muestra de su sangre para su clonación y producción en masa. Este grupo fue abatido fácilmente por Thanatos, dejando como único sobreviviente a Nikolai, quien había sido capaz de dispararle una cápsula para obtener una muestra de su sangre. Después de esto, Thanatos inició una persecución a un grupo de sobrevivientes encabezados por el Dr. George Hamilton, quien estaba en la universidad en búsqueda de su colega y amigo el Dr. Jenkins, ignorando que él había sido asesinado por Mueller para no dejar cabos sueltos. A pesar de esto, Jenkins dejó escritas las instrucciones para producir la vacuna de Eli, la cual entre otras cosas requería como componente una muestra de sangre infectada con el virus T, muestra que los sobrevivientes obtuvieron al noquear al Tyrant con una descarga eléctrica y tomando la cápsula que le disparó Nikolai previamente. Más tarde, mientras producían las muestras de la vacuna, los sobrevivientes se encontraron con Mueller instantes antes de que fuera asesinado por Nikolai, quien además había colocado y programado cargas explosivas en la universidad. Tras esto, los sobrevivientes alcanzaron a escapar con suficientes muestras de la vacuna antes de que el edificio explotara con Thanatos en su interior. Luego de esto, el Tyrant reapareció en un intento por detener a George y su grupo, habiendo sobrevivido a la explosión y mutado en una forma más letal debido a los daños en su cuerpo. Thanatos alcanzó la etapa de Super Tyrant, la cual es denominada como Thanatos Reborn, o Thanatos R. En esta forma alcanzó un tamaño de más de 3 metros de altura, aumentó su masa muscular y mejoraron sus habilidades físicas, pero se hizo vulnerable a los ataques de armas de fuego. La parte derecha de su cuerpo sufrió daños y ahora está recubierto con tejido cicatrizal. Perdió su brazo derecho, pero en compensación su brazo izquierdo aumentó de tamaño, desarrolló garras más grandes, y se volvió flexible y elongable. Las venas y arterias expuestas aumentaron de tamaño, especialmente en su espalda. Y por último, perdió la coraza metálica que protegía su corazón expuesto, volviendo a este su punto débil.
Luego de que los sobrevivientes lo derribaran usando una bazooka, Thanatos apareció por tercera vez momentos antes de que pudieran ser rescatados por un helicóptero del departamento de bomberos de Raccoon City, pero gracias a un disparador de cápsulas que encontraron en el equipo de un tanque del ejército, los sobrevivientes le dispararon una dosis de Daylight, lo que finalmente lo derrotó y les permitió huir de la ciudad con una muestra de la vacuna en su poder para tratar el virus en futuros brotes. A pesar de esto, Thanatos tuvo la capacidad de combatir a la vacuna dentro de su cuerpo y reponerse, muriendo finalmente debido a la explosión que acabó con Raccoon City, y de igual manera, todos los datos y registros de su creación se perdieron en el incidente, motivo por el cual Umbrella fue incapaz de reproducirlo posteriormente. Con esto llegamos al final de este video. Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales. También recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido. Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil. Soy la Reina Roja, y esto es Umbrella Legacy.